Hola gente, ¿cómo están? Este va a ser el video de obras parecidas a El Juego del Calamar. Y es la palabra obras y no películas. Tal vez la miniatura o el título aparece como películas, pero no solo hablaré de 5 películas, sino hablaré de obras. Así que empecemos, ¿bien? En primer lugar agarré con las más famosas, que son Los Juegos del Hambre y Battle Royale. Ambas obras que tienen demasiadas similitudes para ser una coincidencia, a pesar de que son libros y películas. El libro de Battle Royale es del 99 y la película es del 2000, la primera película, ya que tiene 2 películas. Y después Los Juegos del Hambre, bien que tiene libros, una trilogía y las películas que todos vimos. Ambas obras tratan sobre unos adolescentes que se meten en una competencia de Survival Game o un Battle Royale, donde tienen que pelear entre ellos y asesinarse hasta que quede uno solo. En Juegos de Hambre son de 12 distritos, los adolescentes representan a esos distritos y se pelean. En Battle Royale es un mundo de los adolescentes, son muy violentos, hay mucha delincuencia y tienen una muy mala fama los adolescentes, una sociedad muy violenta, y obviamente la sociedad que hace, o los adultos que hacen, culpar a los adolescentes, entonces hacen que cada año una escuela salga sorteada con la suerte de ir a esta isla, donde todos van a competir para ver quién de ellos sobrevive. Y ahí es como las alianzas y las enemistades se crean, ya que todos eran compañeros de escuela, eran amigos, y ahora se tienen que matar entre ellos para sobrevivir. Y les ponen unos collares en el cuello para tener rastreado su posición, o sea, su GPS, y en caso de que no hagan nada, les asesinan a todos. Y también le dan una hora límite de 72 horas, y obviamente están los rastreadores para que no salgan de la isla, ya que si salen, los explotan. Bueno, si las películas o el libro no los convencen, está una tercera opción, que es el manga. El manga es una adaptación del libro, igual que la primera película es una adaptación del libro. Lo interesante de este manga es que el guionista es el mismo autor de la novela, y según el autor ha declarado que el manga es la mejor de las tres, ya que pudo desarrollar mejor los personajes. Así que es una buena opción. Siguientes obras. As the Good Will, o en japonés es Kami-sama no Lutori. Es un manga, de hecho son 2 mangas. El primero salió en el 2011 y tiene 5 volúmenes, que terminó en el año 2012, y el segundo empezó en 2013 y terminó en el 2016 con 21 volúmenes. Este manga además tiene una adaptación live action con actores, una película japonesa, que también vi que estaría recomendando tanto el manga como la película. La historia trata, y por cierto, de todas estas la más playera y loca, es como un día de la nada, las escuelas de todo el mundo son secuestradas o encerradas y los alumnos terminan compitiendo con juegos infantiles, algunos muy absurdos, otros no tan absurdos, para ver quién gana y quién no. Es interesante porque el primer juego que tienen en esta serie es el mismo juego que tienen en la serie El Juego del Calamar. La diferencia está que uno lo hacen en un aula y en el Juego del Calamar lo hacen en el patio. Y los responsables que obligan a competir a los jóvenes son unos seres raros que tienen formas de muñecos japoneses, o formas extraterrestres, o formas... Y lo interesante de esta serie va a ser, opuestamente al Juego del Calamar, es los juegos mismos en sí, donde hay un montón de juegos absurdos o muy flasheros que queremos ver cómo es que van a sobrevivir, y es el ingenio de estos personajes, cómo es que tienen que ganar o vencer. Y muchas veces cuando vemos estos juegos decimos, estos tipos son muy inteligentes, y no tenían esa pinta, porque esto es muy anime o muy manga. Y como dije, tienen 2 mangas, está muy bueno. La película, por el contrario, es una película obviamente gore, aunque hay unas partes que suaviza de una forma sutil. Por ejemplo, cuando muere un personaje caen canicas rojas en vez de caer sangre, pero está interesante, bien. Ahora tengo que ser atractivo, y es el hecho que al ser 2 mangas hay 2 grupos de protagonistas, y es interesante porque el primer grupo compite en este juego, y en el capítulo final pasa algo donde te dice un continuará y no se termina la historia, y vos te quedás así como, ¿qué pasó con la historia? ¿Cómo se resuelve esto? Y tenés que pasar al segundo manga, donde hay un nuevo grupo de personajes que prácticamente son una copia del primer grupo, el típico estándar prota, que es buenito, después el malo rebelde o delincuente, después la chica que es inteligente, o después la otra chica que es el interés amoroso del prota, pues siempre se protagoniza un chabón, cosas así. O sea, son personajes bastante cliché en este género, pero es el hecho de ser todo tan absurdo o tan flashero lo que lo hace atractivo. Para mí me parece atractivo. Bueno, este segundo manga
este nuevo grupito que es de otra escuela van a repetir o parecido los juegos. Y vamos a ver cómo en un momento ambos mangas en teoría se van a cruzar los personajes. Así que nada, si quieren ver una obra larga, bastante larga y muy flashera, esta es una muy buena opción. Tiene muchos personajes y no sé por qué hicieron 2 mangas y no haber hecho uno solo. Pero el hecho mismo de que los personajes se crucen, los 2 grupitos, es algo inteligente, ¿bien? Y otra cosa, no se... Este, como cualquier manga, no se encariñen con algún que otro personaje por si acaso, porque mueren bastantes. Así que nada. Siguiente obra. La siguiente obra es un manga y un anime llamado Alice in the Wonderland, que ahora también salió una serie de Netflix este mismo año o el año pasado. La historia trata como un protagonista, o mejor dicho 3, están caminando por la calle y de la nada se teletransportan a la misma ciudad donde estaban ellos, pero con la ciudad vacía. Hay 2 o 3 personas como ellos ahí en esta misma ciudad gigante, que en la serie es en Tokio. Y bueno, al principio se ponen a boludear y después se dan dando cuenta que aparecen una especie de juegos donde tienen que ellos competir para ganar días de vida o días de visa en esta ciudad. Y son los distintos juegos que van teniendo en esta obra, ¿bien? Es un manga, el anime también está muy bueno. Más que anime, en realidad son ovas, son 2 capítulos y que a mí me gustó bastante, me acuerdo cuando la vi hace un montón. Y ahora se ve la serie, que era una serie diferente en algunas cosas, pero estaba bastante bien. O sea, como que los japoneses están mejorando sus adaptaciones. No quieren dejar que los coreanos les ganen las cosas. Así que nada, siguiente obra. El siguiente es un manga llamado Liar Game. Es una obra protagonizada por una chica que te termina metiendo, ya que es invitada para competir por unos juegos para ganar dinero y apostar. O sea, muy similar en esto. El hecho está que ella empieza a meterse en estos juegos y es bastante mala. Y se termina cruzando con un estafador o una persona bastante inteligente y un joven casi a la misma edad de este, que aparentemente es bueno, la ayudaría a escapar de estos juegos y no solo a evitar la deuda, sino a ganar plata. Es una serie bastante interesante, es el hecho de jugar, obviamente como el juego dice, de mentir, engañar a los demás. Es una de las mejores, tiene unas adaptaciones, unas películas como de serie. Tiene como unas 3-4 temporadas de más o menos 9 o 10 capítulos cada una. Y tiene un par de películas que funcionan como cierre de la historia live action. No puedo hablar personalmente de las películas porque no vi las películas todavía, pero el manga está bastante bueno. Siguiente obra. Bueno, ya estamos entrando en el final y ahora va a ser una de las obras o las obras más similares. Ya empezamos con Liar Game, que era bastante parecido. Bueno, más parecido en el contexto, porque los juegos es diferente y es eso la razón por la que yo antes había, entre comillas, criticado a los juegos que tenía el juego del calamar, que era el único punto negativo, entre comillas, que a mí me ha gustado, que no me había encantado, mejor dicho. Y es el hecho de que en estas obras los juegos son clave para que la obra sea buena o súper atractiva para el público. Ahora voy a hablar de 2 obras, una se llama Kaishi y la otra se llama Kakegurui. Primero empezó con esta Kakegurui, que es para mí una copia descarada de Kaishi, prácticamente de los juegos y de los trucos y estrategias. Así que nada, es una serie, es un manga que tiene anime, la Netflix, original de Netflix, y también una serie en live action japonés, también en Netflix. Se los menciona, son unas chicas que están en una escuela, chicas y chicos que están en una escuela y hacen apuestas con cartas, es una escuela de ricachones y nada. Y hacen juegos normales y cotidianos. A mí me enoja un poquito, se los menciono porque sí. Me enoja porque es una copia descarada de Kanji, casi todos los juegos los copia de ahí. Y las estrategias y trucos también. Así que nada, y algo más, es eso, y lo que tiene original es que le agregan las apuestas más orgasmos. No me pregunten, es Japón, así es. Y el siguiente juego, el que consideraría lo mejor y que más recomendaría es Kanji, que su nombre en japonés sería Yakyu Burai Kaishi. Es un manga que tiene una adaptación en anime y también unas películas live action en japonés. La historia trata de un protagonista llamado Kanji que tiene deudas, hace apuestas y se mete en estos lugares turbios, igual que pasa como el juego de El Calamar, pero aparecen juegos también normales, no tan japoneses, algunos sí, pero normales, como es el caso de piedra, papel o tijera, o de uno es caminar entre edificios sobre una tabla, juegos normales, y es el hecho de las relaciones o las estrategias que van a tener que hacer él junto con otros competidores, y digo competidores y no amigos, para intentar sobrevivir entre ellos para ganar, ya que los distintos juegos van generando ganancia, entonces pueden
en teoría salir en alguno que otro, bueno, depende del juego, ¿no? Donde ellos pueden ganar plata o perder plata y nada. Y en cada juego obviamente corren el riesgo de morir. Es una cosa muy turbia, es muy adictiva esta serie. El anime tiene 26 capítulos cada temporada, también tiene un spin-off de 12 capítulos con un nombre similar, no tiene el mismo nombre, llamado, aparecer ahora en la pantalla. Y bueno, nada, es una serie súper adictiva y ese personaje que es un perdedor, es adicto a las apuestas, es simple. Pero es interesante todas las estrategias que hace o las relaciones apuestas que hace entre él con sus compañeros. También es una crítica a la sociedad, pero se centra más en un entretenimiento del espectador, o sea, nosotros a la hora de cómo resolver esas situaciones de vida o muerte o de juegos de apuestas. Y nada, es muy interesante, tiene una adaptación en películas japonesas y además tiene una adaptación live action china llamada Animal World o Mundo Animal. Es una película china, aparecen actores yankees y es una adaptación libre, la palabra libre, escuchen eso, ya que aunque adapta los juegos y las estrategias más o menos son las mismas, es el hecho de desarrollar el personaje internamente o los conflictos y el contexto lo que hace que la historia sea muy diferente y no por eso sea mala. De hecho es una muy buena adaptación. Me pareció muy interesante, ya que no nos metieron con el perdedor adicto a las apuestas y centrar todo el peso en los juegos, sino centrarse en el personaje y en el desarrollo que tiene, ya que es un personaje que necesita el dinero. Y hay un tema más, el hecho mismo de que meten al personaje como que el personaje está medio loquito o que tiene flashes o alucinaciones muy flasheras en medio de la serie, que eso todo es inventado, que eso no pasa en el manga de Kanji o en el anime de Kanji. Y eso me parece que en realidad no aporta nada a la historia en sí, pero como la película es una obra independiente, sí aporta en el hecho de presentarnos al personaje, en el desarrollo del personaje y en el futuro de la historia de este personaje, ya que te la abren como que va a continuar la serie, que es una película del año 2018. Y nada, y estas pequeñas flasheras que tiene con una especie de animación y todo, está muy buena, está en Netflix, o por lo menos yo la vi en Netflix, se la recomiendo un montón. También recomiendo el anime, pero esta obra también es una buena forma de acceder para aquellos que no gusten el manga o el anime. Estas películas, ya que en realidad todas las obras que mencioné ahora tienen la mayoría de películas para que puedan acceder, si no es por los mangas o los animes, por lo menos por las películas live action de los distintos países. Así que nada, también está las películas live action de Kanji de Japón. Por cierto, bueno, es cierto que en esta película parece que el personaje cuando flashea parece que es el Guasón, que es el Joker, sí, eso es verdad. Así que nada, ahora